días, mis queridos hermanos. Vamos a comenzar un día más en el estudio poderoso de la palabra del Señor. Yo creo que en el tema de hoy va a estar un poquito caliente. Así que, sin más preámbulo, comenzamos en el estudio de la palabra del Señor. Le he titulado a este tema La Iglesia Moderna. En la iglesia moderna han surgido muchas prácticas que, aunque populares, se desvían de los principios bíblicos. Estas incluyen el entretenimiento en las cosas normales del mundo en lugar de Dios y su palabra. Hay mucho entretenimiento. Satanás utiliza el entretenimiento para tener a la iglesia dormida, sin cumplir su función. Hay iglesias que para atraer a los jóvenes convierten los servicios en discotecas, obras de teatros y otras en centros deportivos. El énfasis de la mayoría de estas iglesias es la prosperidad material y descuidan la enseñanza doctrinal sólida de la palabra de Dios. Y entonces, todas estas cosas tienden a diluir el mensaje del evangelio para hacerlo más aceptable socialmente. Y entonces, al la iglesia empezar a ceder y dicen no seamos tan estrictos, no seamos tan bíblicos, pues entonces la iglesia empieza a ceder su terreno al entretenimiento para tener a la gente contenta. Yo conocí a una iglesia donde se practicaba la salsa, el baile de salsa. Otras, un día a la semana, practicaban el bingo y hacían reuniones una vez a la semana para jugar el bingo. Hacían reuniones una vez a la semana para enseñarle a los cristianos a bailar salsa. Miren, yo no estoy contra estas prácticas. Si usted desea hacerlo, está bien. Esa es su vida y usted hace con su vida lo que usted quiera. Yo no estoy aquí ordenándole a nadie cómo vivir. Yo solo enseño a la gente qué es lo que dice la palabra de Dios. Usted y yo somos los responsables de lo que hacemos con nuestras vidas. Pero algo sí tengo que decir, que a la iglesia se viene para implementar y para practicar lo que enseña la palabra de Dios. No se viene a la iglesia para implementar, ni practicar, ni para enseñar nada de estas cosas del mundo. Yo todos los días, cuando me levanto temprano, que voy para mi trabajo, voy para funcionar en mi profesión.
Si yo me pongo a funcionar en otra cosa que no sea mi trabajo, me van a despedir. Y el maestro va a la escuela para enseñar matemáticas, ciencias, biología, gramáticas, etcétera, etcétera. Y a la iglesia se viene para funcionar en todas las actividades espirituales. Orar, escuchar la palabra, estudiar, compartir, tener compañerismo y todo tipo de actividades que nos benefician como hermanos en Cristo. Somos una comunidad de santos. Entonces, tales prácticas, aunque algunas bien intencionadas en algunos casos, desvían a los creyentes del verdadero propósito de la iglesia: glorificar a Dios, edificar a los santos y predicar el evangelio con fidelidad. Hay un escritor puritano que se llama John Owen, y él en sus escritos, y hace ya cientos y cientos de años atrás que este hombre escribió, él advirtió contra el formalismo y el abandono de la centralidad de Cristo. Él dijo: una iglesia sin la presencia de Cristo es una cáscara vacía, un templo sin gloria. Y es una realidad. Lo más importante es enfocarse en Jesucristo y su obra, la obra que Él encomendó a sus discípulos. Y mucho de lo moderno puede caer en tener doctrinas superficiales. Se diluye el mensaje para hacerlo más aceptable. Y la iglesia deja los temas como el pecado, el arrepentimiento y la santidad. Si hablas de santidad en esta era moderna, ¿qué es lo primero que dicen las iglesias? Este es un pastor legalista. Entonces, muchos, por esta presión del público, pues entonces ignoran los mensajes del pecado, del arrepentimiento, de vivir en santidad. Pero no, ese es el mensaje de la Biblia. Estamos explicando y enseñando la verdadera voluntad de Dios. Entonces, muchas congregaciones optan por entretener a la gente en la iglesia en vez de entrenarla para que adoren a Dios, para que conozcan la Biblia. Hay un énfasis excesivo en luces, música, marketing, propaganda, pero poca reverencia para la santidad de Dios. También hay grupos que adoran las celebridades. Se salta más al predicador carismático que al Cristo crucificado. Y Pablo abundó sobre esto en 1 Corintios capítulo 3, cuando habló de él, de Apolos o de Cristo, que tengamos a los hombres como servidores, como siervos de Dios, y no estemos idolatrando al pastor o al predicador carismático. Miren, se hace lo que funciona, dice mucha gente. Mucha gente dice, es que muchos asuntos de la Biblia no nos funcionan. Y entonces optan por sistemas humanos y por sistemas del mundo para que les funcione el sistema religioso. Entonces hace lo que funciona en lugar de lo que es fiel a las escrituras.
hace lo que funciona para atraer gente, aunque eso implique diluir la verdad del evangelio. Yo recuerdo a un amigo pastor que Dios lo envió a predicar a una ciudad que no era ni pobre ni rica, sino que casi todos eran obreros normales. Y después de un tiempo a él se le dificultaba mucho mantener el lugar porque no tenía suficientes entradas monetarias. Y él desde el púlpito, cuando empezó la iglesia en ese lugar, dijo: Dios me envió a este lugar para edificar a la ciudad, para ganar esta ciudad para él. Pero después de un tiempo, este querido pastor, cuando vio que la entrada monetaria no era suficiente, pues dijo: me voy para otra ciudad, cierro esta iglesia y me voy para otra donde la gente tenga más dinero. Yo creo personalmente que haciendo esto se salió de la voluntad de Dios, porque él escogió lo que él pensaba, sus deseos, sus conveniencias, en vez de lo que Dios lo envió a hacer. Entonces, él pensó que esto le iba a funcionar mejor que lo otro, que lo que Dios había escogido para él. ¿Entienden lo que yo les quiero decir con estas cosas? Entonces, yo quiero enseñarles a ustedes muchas cosas en este estudio. Y una de las cosas es que los principales propósitos de ir a una iglesia son adorar a Dios en comunidad, recibir enseñanza de la palabra de Dios, crecer espiritualmente, tener comunión con otros creyentes, servir a otros con nuestros dones y talentos, cumplir la misión de hacer discípulos, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas importantes que la Biblia nos ordena. O sea que según la Biblia se va a la iglesia para adorar a Dios, para enseñar la palabra, crecer espiritualmente, tener comunión con otros creyentes, servir a otros, participar en la misión que Dios nos ha encomendado, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué todo esto es importante? Es importante porque la iglesia no tiene tiempo para perder en entretenimientos. La Biblia dice allá en Efesios capítulo 5, versículo 16, la última frase en el capítulo 5, versículo 16 dice: redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Hay otra versión que dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son duros, son malos. Y allá en Colosenses capítulo 4, versículo 6, dice, Colosenses 4, 5, dice la última frase: redimiendo el tiempo. Redimiendo el tiempo, acortando el tiempo en todas las cosas, aprovechando bien el tiempo. Porque mira, la verdad es la siguiente, mis queridos hermanos, y es una verdad que yo me he fijado que sucede en la iglesia. La gran parte de la iglesia es una analfabeta de la Biblia. Ellos dejan todo el trabajo al pastor, al ministro, al maestro, que ellos estudien, que ellos se eduquen, que ellos pasen horas estudiando y preparándose, y ellos solamente el domingo abren la Biblia para escuchar todo lo que dicen, sin comprobar que lo que está diciendo es correcto. El estudio de las escrituras es para todo el mundo, no es para un ministro solamente. Todos deben estudiar, todos deben prepararse, todos deben conocer, todos debemos leer la Biblia diariamente. Es un trabajo de todos. Y la verdad es la siguiente, que la gran parte de la iglesia es analfabeta de la Biblia, especialmente en las doctrinas fundamentales cristianas.
porque pierden el tiempo en entretenimientos que no aprovechan a la vida espiritual, sino a la carne. A la carne sí la queremos satisfacer todos los días, pero es más importante la comida espiritual que la comida física. Necesitamos tanto la comida física como la espiritual. La física para alimentar esto, y esto a veces desea ver televisión, desea ver videos en YouTube, desea ir de vacaciones, desea estar entretenido en el deporte, en las cartas, en el bingo, en el baile, en las discotecas, en las músicas, en las prácticas del mundo. Pero lo más importante es nuestra vida espiritual, alimentar el espíritu, no la carne. Hay que ser maduro en estos asuntos. No, hermano, yo prefiero ir a la playa el domingo antes de ir a la iglesia. No, yo prefiero ir a un juego de fútbol o a un juego de basquetbol o un juego de pelota el domingo antes de ir a la iglesia. La iglesia es muy aburrida, pero en la iglesia te están dando palabras de vida. Te están alimentando para que seas salvos, para que puedas crecer a la imagen de Jesucristo. ¿Entienden cómo los entretenimientos pueden matar a un cristiano? ¿Cómo los entretenimientos del mundo ahogan la palabra de Dios, que la gente ya después no quiere ir? Porque tiene que ir a un campo de fútbol, tiene que ver su equipo que va a jugar hoy, se la pasa en el día viendo deportes. Yo no estoy diciendo que eso es pecado, nada de eso es pecado, pero usted tiene que darle prioridades a las cosas más importantes de la vida. ¿Entienden? Yo encuentro este problema de analfabetismo a diario en mis relaciones sociales, laborales y espirituales. La gente sigue lo que aprenden de papá y de mamá, o de abuelita y de abuelito, sin importarle si es correcto o no. Y dicen cosas como: yo honro mis tradiciones, mis raíces, mis costumbres, mi cultura, mi religión. Yo soy cubano y esa es mi cultura. El otro día alguien me dijo: nací creyendo en la Virgen de la Caridad del Cobre y seguiré creyendo en ella. No me vas a cambiar mi fe. La fe mueve montañas. Si yo creo en una piedra, esa es mi fe y no me vas a cambiar mi fe. Entonces yo todos los días le doy palabras y le digo: en la Biblia dice tal cosa, la Biblia dice esto otro. Aprende por ti mismo lo que es correcto y lo que no es correcto. Busca toda la información en la Biblia. Y dice: sí, pero tú no eres quien para estar diciéndome ni advirtiéndome si está mal o está bien. Y entonces yo, en ese momento, el Espíritu Santo me dio gracia y le dije: en una ocasión en los Estados Unidos, un puente se cayó. Y venían todas las gentes en la carretera. Como había mucha niebla, no veían que el puente se había caído y los carros estaban cayendo en el abismo. De momento un hombre se dio cuenta, se bajó, empezó a hacer señales en el medio de la carretera. Y la gente decía: miren, un loco. Salió un loco a la calle a hacer señales y algunos carros pasaban hasta que el hombre se puso delante de los autos porque no quería que la gente cayeran en el barranco. Y entonces yo le decía: ese soy yo explicándolos a ustedes lo que está incorrecto, que van hacia un barranco, pero yo quiero advertirles para que no lleguen a ese lugar. Y entonces, bueno, la
las discusiones amigables, cuando usted les dice todas estas cosas, pues se levanta, se van, o te dicen en otra ocasión hablaremos. Ven, hermanos, así están las cosas. La gente están yendo hacia un barranco y nadie se para en el camino a advertir. Por eso los cristianos debemos advertirle, debemos pararnos en el camino, debemos señalarle el camino. El camino es Cristo, el camino es el sacrificio de Jesús en la cruz. Si esto hacemos, salvaremos a muchas personas. Bueno, la situación de todo esto es que usted y yo no seremos salvos por tener fe. Él dice, no, si tienes fe en una piedra, pues esa es tu fe. Pero el problema de todo esto es que nadie se va a salvar por tener fe. Porque en el mundo mucha gente tiene fe. Unos tienen fe en la Caridad del Cobre, otra en la Guadalupe, otra en el Papa, otra en la religión de los indios, en el vudú, en Alá. Hay mucha fe en el mundo. Por tener fe, una persona no se salva. Sino, una persona se salva por tener su fe correctamente en una persona. Porque la fe no salva a nadie, sino la fe en Jesucristo y la obra de su sacrificio en la cruz. Esa es la fe que salva. Esa es la fe que santifica. Esa es la fe que nos hace nacer de nuevo. Sí que tener fe nos salva. Tú puedes tener fe hasta en el diablo, que no será tu amigo, te destruirá. La fe no salva a nadie. Es la fe en el objeto correcto, Jesucristo y el sacrificio de la cruz. Así que usted puede que tenga toda la fe del mundo. Puede que usted tenga tal fe que traslade los montes. Puede que usted se pare en la ventana de su casa y le diga a este monte, muévete, y se mueve, y al otro, muévete a la izquierda y se mueve. Puede que usted tenga la fe de ese tamaño. Y puede que usted le diga que haga descender fuego del cielo a la tierra. Puede que su fe sea de ese tamaño. Pero si su fe no está en el Hijo de Dios y en el sacrificio de sangre que Él realizó en la cruz, su gran fe lo enviará al infierno, al lago que arde con azufre. O sea que por tener una fe grande usted no va a ser salvo. Entonces, yo estoy viendo la gran necesidad que tiene la iglesia. Con este tema yo estoy viendo esta gran necesidad que tiene la iglesia. La iglesia necesita aprender y desaprender miles de sistemas, de enseñanzas y de costumbres que se aprendieron desde la niñez, que nos enseñó la cultura, que nos enseñaron nuestros padres, que nos enseñó la religión, que no son bíblicas. También he estado mirando o he estado viendo cómo los mexicanos, que son gente muy buena, gente muy religiosa, creen y adoran a la Virgen de la Guadalupe. Pero mi querido hermano mexicano, la Virgen de la Guadalupe no existe sino solo en la imaginación y en fotos. No es una identidad real, no hace milagros, no tiene poder, no escucha a nadie, porque es una identidad, es una persona inventada por el ser humano.
no tiene fuerza, no puede hacer nada, no tiene el poder ni para hacer el bien ni para hacer el mal. O están los otros que creen en una cinta roja en el pie o aquí en la muñeca. Y cuando le preguntas, porque yo soy a veces un poquito fresco, y le pregunto, ¿y para qué esa cinta roja? Esto lo hago como medio para emprender una conversación y poder guiarlos a la verdad. Y entonces me dicen, para protección. Y yo le pregunto, ¿usted verdaderamente ha descubierto un secreto poderoso? Si una cinta roja te protege, entonces debemos llamar a la Casa Blanca y enseñarle al servicio secreto que le pongan cintas rojas al presidente y a todos en su gabinete para que sean protegidos. Miren, yo podría seguir mencionando todas las costumbres, prácticas y supersticiones que practican y creen la gente. Y este no es el colmo. El colmo es que también en la iglesia. Por eso hay que educar a la iglesia con todos estos estudios. Creo que este estudio es súper importante para que la iglesia sea educada correctamente, con la cultura bíblica, que esa sí no va a fallar. Nada de eso, de lo que yo he mencionado, funciona. Nada de eso sirve para nada. Es falso, sin poder, sin vida, sin fundamento bíblico. Es ignorancia, es atraso, es vivir en la era de piedra. Son prácticas vacías de cabezas vacías. Porque la lógica, la enseñanza, la lógica, la sensatez, la razón me dice que todo eso es basura. Y la Biblia advierte, y en varias ocasiones, Jesús confrontó a los fariseos y escribas porque daban más importancia a sus tradiciones que a la palabra de Dios. O sea que esto no es algo nuevo. Jesús también predicó sobre esto. Jesús también enfrentó a los fariseos de esto, al pueblo judío. Jesús también confrontó y se encontró con todos estos problemas de los cuales estamos hablando hoy. Vamos a ir a Marcos, capítulo 7, versículos 6 y 9, y dice así. Y respondiendo, él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pero en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque haciendo a un lado el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, el lavamiento de los jarros, de copas, y hacéis muchas otras cosas semejantes. 9. Y les decía, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. O sea que esto es muy importante. Esto está al día. Esto es una palabra que dio Jesucristo, que es una palabra al día para todos los pueblos, para todas las razas. Yo he conocido a cristianos que ponen más énfasis y obediencia en sus propias leyes humanas que en las leyes de Dios. Creen más en sus propias leyes que en la ley de Dios, que la Biblia dice que es santa, justa y buena. Miren,
hay muchos cristianos que son cristianos de apariencia. Yo les pongo ejemplo. Hay personas y hay cristianos que se preocupan mucho por vestir de cierta manera. Allá ahora en Santo Domingo hay un grupo de morenitos, de negritos cristianos que todos visten iguales, de arriba hasta abajo, con una sotana que... porque ellos piensan que esa es la forma de ellos ser más santos. Y visten de una manera aún todos por igual. Porque ellos creen que eso los va a hacer más santos. Pero tratan esta gente, a la misma vez que visten así, que se creen los más santurrones, ellos tratan con desprecios a otros hermanos. Miren, como cristianos todos sabemos que debemos vestir de una manera santa. Todos sabemos eso. Como cristianos que debemos vestir honradamente. Pero esto no quiere decir que la vestimenta lo hace a usted una persona santa. Hay gente que creen que el comer cerdo lo convierte en una persona impura. Yo recuerdo que en una ocasión una amiga judía me vio que yo estaba comiendo chicharrón y ella me dijo, ay, ¿qué es eso? Yo le dije chicharrón. Me dijo, ay, el que come cerdo es un cerdo. Me dijo cerdo. Pero yo seguí comiendo chicharrón y el aceitico me caía así por aquí, por este lado de la boca. Y ella me decía, ¡ay, qué asco! Porque ella piensa que comer chicharrón te hace una persona impura, te quita la santidad. Y entonces, es verdad que hay gente que va a la iglesia indecorosamente. Para eso es que está la enseñanza, para instruir al pueblo de Dios, no para ser santo, sino porque ya somos santos. Y a los santos hay que instruirlos y hay que enseñarlos a cómo comportarse, a cómo comer, a cómo vestir, a cómo hablar, etcétera, etcétera. Pero eso no quiere decir de que haciendo esas cosas tú te convertirás en un santo. No, somos ya un santo que debemos hacer estas cosas que son producto de un santo. ¿Están entendiendo, mis queridos hermanos? Yo creo que yo estoy siendo claro en estos asuntos. Esto que yo estoy predicando no es legalismo. Esto que estoy predicando es el Evangelio de Cristo. Aquí está todo escrito. Jesús dijo, este pueblo, en los textos que acabamos de leer, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Cuál es el error aquí? Que cumplen normas externas, pero descuidan el amor, la humildad, el perdón, que son mandamientos centrales de Dios. Y esto le pasó a los judíos. Y Jesús les metió con todo. Porque estos judíos que la ley les enseñaba del amor, de la misericordia, de darle pan al hambriento, a ayudar a nuestros, de socorrer a nuestros enemigos, etcétera, etcétera. Cualquiera entonces que incumplía un punto de la ley, pues entonces ya querían apedrearlo y matarlo, violentando el mandamiento de misericordia y el amor. Y Jesús enseñó todo sobre todo esto.
Les metió con todo. Con permiso. Están también los cristianos que yo les llamo los cristianos del reglamento. Ejemplo, alguien que juzga a otros porque no siguen ciertas tradiciones. Por ejemplo, no se arrodillan al orar, no usan corbata, no celebran ciertas fechas, como si estas tradiciones fueran mandamientos divinos. Yo estuve un día en una iglesia que tú no podías orar sentado ni de pie, tenías que arrodillarte, porque de lo contrario era una ofensa a Dios. Vamos a Colosenses, capítulo 2, y vamos a ampliar estas enseñanzas que estamos dando. Colosenses capítulo 2. Y vamos a empezar, vamos a leer del capítulo 22, del capítulo 20 al 22. Y dice: si habéis muerto en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué entonces, como si vivieses en el mundo, os sometéis a ordenanzas, tales como no toques, no gustes, no manejes, todas las cuales habrán de perecer con el uso, según mandamientos y doctrinas de hombres? Esta frase, al final del versículo 20 y del 21, esto significa que tanto usted como yo no seguimos el camino del mundo, seguimos el camino de Cristo. Nuestra fe está en Cristo y la cruz para salvación y para la victoria. Si nuestra fe y confianza está en algo más aparte de Cristo y la cruz, estamos por el camino del mundo. Y no hay salvación ni victoria en las reglas y ordenanzas del mundo. Pero escuche, tampoco hay salvación ni victoria en las ordenanzas y reglas de Dios. Y esto es tremendo lo que yo acabo de decir. No hay tampoco victoria ni salvación en las ordenanzas y reglas de Dios, al no ser que estemos en Cristo. O sea, yo no me salvo por cumplir y seguir la ley, sino por medio de Cristo. Y una vez en Cristo soy obediente a la ley de Dios. Porque la justicia de Cristo se cumple en mí, porque Cristo cumplió toda la ley de Dios sin fallar en un punto, sin pecar. Yo estoy arropado y amparado bajo la justicia de Cristo. Pero una vez en Cristo, yo debo caminar y andar como nos enseña la ley de Dios. Esto es importante explicarlo, porque muchos quieren andar como les da la gana. No, yo no estoy bajo la ley. Yo puedo andar como yo quiera. Soy libre de vivir como quiera. Si peco, me arrepiento al otro día y borrón y cuenta nueva. No, hermano, esto no funciona así. Esto es burlarse de Dios. Esto es ser un desagradecido. Esto no es respetar, no honrar a Dios. Yo estando en Cristo, una vez que yo, miren,
Supongamos que yo no estoy en Cristo. Si yo no robo, eso a mí no me va a dar salvación. Yo no me voy a ganar el cielo por no robar. Pero una vez estando en Cristo, no voy a robar, porque la ley dice, no robarás. Pero yo no robo para ser salvo, sino porque ya yo soy salvo y los salvos no roban. Aquí es donde está la diferencia. Si usted dice, como yo le explicaba a un compañero de trabajo que me dice, no, yo hago buenas obras, yo salgo casi toda la semana y reparto comida a los pobres y yo creo que yo voy a ser salvo. Y entonces cuando yo le presenté el evangelio y la forma de ser salvo, y que ser salvo implica que nosotros nos vamos a apartar de todas aquellas cosas también que desagradan a Dios. Él está casado y está viviendo una vida. Él está casado con su esposa, él está casado, tiene un hijo, pero también tiene una mujer por afuera. Y él dice, no, yo hago buenas obras, mis buenas obras van a pesar más de aquello que yo estoy haciendo. Eso no funciona así. Eso no funciona así. Sus obras no lo van a salvar. Las obras no salvan a nadie. Las obras no le abren el cielo a nadie. Dios se agrada de las buenas obras, pero las obras no salvan. Hay que ser salvo y en Cristo todas las buenas obras que usted haga son excelentes, maravillosas. Se espera que los cristianos hagamos buenas obras. Se espera que los cristianos sean gente excelentes en su estilo de vida. Se espera. Entonces, ¿dónde está el error? Que nosotros queremos convertir nuestras costumbres humanas en doctrinas y nos olvidamos que la salvación es por gracia, no por rituales humanos ni por obras. También está el cristiano controlador. ¿No ha conocido usted controlador? Líderes que imponen reglas no bíblicas para ejercer el dominio sobre la congregación. Por ejemplo, prohíben de que tú visites otra iglesia. Prohíben de que tú vayas a una campaña evangélica. Tú no tienes que ir a ningún lado. En esta iglesia tienes lo que necesitas. No, hermanos. Debemos alimentarnos de todos, del pastor, del profeta, del evangelista, del maestro, del pastor, del hermano sencillo allá en la esquina. No tenemos que controlar a la gente. ¿Entienden? Otros que le prohíben a las mujeres que trabajen o estudien. O otros que deciden qué música se puede escuchar sin base clara en la Biblia. Por supuesto, usted no va a escuchar música que deshonren a Dios o que estén contradiciendo la palabra de Dios. Está bien que un pastor le diga esa música no se puede escuchar. Tenemos que ser muy flexibles en todas estas cosas y a la vez enérgico y estable en todas estas cosas para que la iglesia pueda crecer. Fíjense de que Cristo, cuando estuvo hablando con los judíos, él dijo algo muy poderoso que está allá en Mateo 23, 4. Mateo 23 habla de todo lo que ahí Jesús le mete con todos estos fariseos. Le dice hipócrita, le dice víbora y un montón de cosas más. Y él dijo una palabra muy poderosa que hacían estos religiosos. Él dijo, porque ustedes atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo las quieren hacer ni mover. Y esto tiene mucha actualidad hoy.
usan su autoridad para imponer ideas personales y no la palabra de Dios. Yo recuerdo cuando yo estaba en la iglesia de la calle 8, mi esposa, ya después de que yo me había casado y todo, mi esposa, venían las hermanas y le decían: hermana, usted tiene que venir a trabajar a la cocina y tiene que ir a limpiar los baños, porque eso va a desarrollar la humildad en usted. Y entonces mi esposa le dijo: wow, no sabía que trabajar en la cocina y limpiar los baños me daba el fruto de la humildad. O sea, le estaba respondiendo irónicamente. Por supuesto que ninguna de esas cosas producen humildad. La humildad viene de adentro, que es producida por el Espíritu Santo. La humildad viene de adentro, no por cosas que tú hagas. Yo no soy más humilde por estar limpiando baños ni por estar trabajando en una cocina. ¿Entienden el punto que le estoy explicando? Ellas querían que ella participara también en lo que ellas hacían. Querían hacerle cómplice también de aquellos que a ellas les agradaba. A ellas les encantaba cocinar y limpiar el baño, pero a mi esposa no. ¿Por qué me vas a obligar a hacer algo que yo no quiero hacer? ¿Por qué me vas a obligar a estar en el parqueo cuando yo no siento deseo hacerlo? Y cosas semejantes a esta. No, para que tú demuestres humildad. La humildad no se mide por estas cosas. Por supuesto, yo sé que algunos van a estar van a tener otros argumentos contra esto que yo he dicho. John Owen, un escritor súper famoso, escribió o advirtió mucho contra el legalismo religioso. Enseñó que la verdadera santidad fluye de la comunión con Cristo, no del cumplimiento externo de normas humanas. Y escribió y dijo: la obediencia a normas externas no produce un corazón santo. Solo la comunión con Cristo lo puede hacer. ¿Ven? No solo son enseñanzas de Calixto Villa, sino enseñanzas de hombres de Dios que están ahí en la historia con tremendo testimonio. No vaya a ser que a usted se le crucen los cables y diga: no, mira lo que dice el hermano Calixto. No, pero también lo está diciendo un santo ya con el Señor, que fue poderoso en palabras, en obras y en predicaciones y enseñanzas. En algunos círculos se promueve la idea de que beber café o consumir alimentos o ciertos alimentos es pecado, o una señal de falta de santidad. Yo, en la actualidad, he escuchado a pastores y maestros decir a la gente que el que toma café está en pecado. ¿De dónde salió esta estupidez, mis queridos hermanos? Esto no tiene base bíblica. Y esto es un ejemplo de la palabra que dice Pablo: no gustes, no toques. Las palabras que Pablo menciona, una regla humana sin valor espiritual real. Cosas de hombres.
Y algunos creen que ciertos instrumentos de música son pecado. Algunos dicen que la guitarra eléctrica es un pecado porque la usan mucho la gente que tocan rock. Y entonces en su iglesia no permiten guitarras eléctricas. Estos son mandamientos de hombres, como dice Pablo, que perecen con el uso. Aquí lo único que importa son los mandamientos de Dios. Y punto. Y vuelvo a repetir el versículo de lo que dijo Jesús. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Cuando Jesús dijo estas palabras, él estaba hablando de los fariseos, quienes imponían exigencias religiosas estrictas sobre los demás. Y ahora la cosa se va a poner caliente. Pero ellos mismos no la cumplían, ni ayudaban a los demás a llevarlas. Y hoy en día, ese mismo espíritu farisaico se puede ver en la iglesia en muchos contextos. Y les voy a poner ejemplos de hoy, del día de hoy. Hoy, en el año 2025. Y ahora voy a tocar una parte que a muchos no les gusta oír, pero las voy a tocar para educar a la iglesia. Líderes que exigen diezmo estricto, viviendo ellos en lujo. Piden a los miembros que den hasta lo que no tienen. Ponga su diezmo y ponga su ofrenda en una tarjeta de crédito para endeudarte. Aunque no lo tengas, hazlo por fe. Piden a los miembros que den hasta lo que no tienen. Y les dicen que si no diezman, serán malditos. Mientras que ellos están viviendo en abundancia y sin transferencia financiera. No son transparentes en sus finanzas. Esto es una carga pesada. Y muchas veces ni siquiera ellos la viven con sinceridad. Y yo tengo mucho de qué hablar de esto, pero no voy a hablar de esto ahora para no desviarme y para no enojarme. No voy a hablar de esto ahora. Te dan prohibiciones sin base bíblica. Por ejemplo, no puedes casarte con alguien de otra iglesia. Tienes que ser un miembro de nuestra iglesia. No puedes usar cierto color de ropa. No puedes celebrar tu cumpleaños porque es mundano. Esto, hermanos, son cargas humanas, no mandamientos divinos. Aunque la Biblia allá en cierto lugar en el Antiguo Testamento habla sobre los cumpleaños, pero esto es para otro tema, no es para hoy. Estoy diciendo lo que hacen muchas de estas iglesias modernas que se han apartado del verdadero evangelio de la Biblia. No tienen bases bíblicas.
También están los otros líderes que le exigen santidad, pero no les rinden cuentas a nadie. Predican a los miembros que deben ser puros, obedientes, irreprensibles, pero ellos mismos no aceptan corrección ni dan fruto del Espíritu. Exigen una carga que no aplican ellos mismos a su vida. No robarás, pero son los primeros que roban. No dirás falso testimonio, son los primeros que hablan mentiras desde los púlpitos. No desearás la mujer de tu prójimo, son los primeros que son unos codiciosos de las nalgas ajenas. Y puedo seguir hablando. O sea, lo que ellos mismos predican y enseñan, ellos mismos no lo cumplen, no lo llevan a cabo, no lo practican. Y está ahora la otra parte, que esto me ha tocado a mí vivirlo en carne. Pastores que le mandan a sus miembros a evangelizar, pero ellos nunca salen. Exigen que otros salgan a las calles a testificar, pero ellos se quedan en la oficina o tras el púlpito sin dar el ejemplo. Y Jesús está denunciando esta misma actitud, que ponen cargas en otros que ellos mismos no las cumplen. No, tú eres el pastor de una iglesia, el principal, tú eres el primero que tiene que salir y el resto te seguirá. Pero no, eso es una ofensa para ti. ¿Qué diría John Owen de esto? John Owen condenaba la hipocresía religiosa y el legalismo. Y John Owen escribió: es más fácil imponer cargas a otros que llevarlas con ellos. El verdadero ministerio busca ayudar a las almas, no oprimirlas. ¿Y qué hacen la mayoría de los ministros hoy día? Oprimen a sus congregaciones con cargas, con trabajos, les exigen dinero, ofrendas, pactos y 1.000.000 de cosas más que ellos mismos no las hacen. No, tú ponte a la par como el primero, dándole ejemplo en todo, y ten la seguridad que los demás te van a seguir. Está el cristiano del qué dirán. Personas que van a la iglesia y hacen buenas obras, pero solo por temor a ser mal vistas o para mantener una imagen, pero no lo sienten ni lo desean internamente. Gloria sea el nombre de Jesús. Por eso fue que Pablo dijo allá en Gálatas 1:10, dijo: busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Usted tiene que hacer las cosas porque las siente, porque es su deseo, porque quiere honrar a Dios, porque ama a su prójimo. No para mantener su imagen, no para que la gente lo aluden y digan qué grande es el hermano. Hay gente que obedecen a la presión social, no por fe ni amor a Dios.
hay cristianos que solo van a la iglesia por la presión o por el que le dirán los pastores o los hermanos. Pero cuando llega el domingo que tienen que ir a la iglesia, ahí dice, ay, qué fastidio de nuevo para la iglesia, pero voy a ir para que no me estén llamando por teléfono, para que el pastor no me diga 2 o 3 cosas, para que los hermanos no me estén presionando y me empiecen a criticar. ¿Entienden? Yo recuerdo que un día el pastor me preguntó, ¿vas a venir el domingo a la iglesia? Yo le dije, no voy a venir, tengo planes con mi familia. El domingo, el tema del pastor fue el hermano Calixto Villa, que le dijo no al pastor. Lo dejo ahí. Está el cristiano intolerante, no tolera nada. Juzga y rechaza a otros creyentes que no piensan exactamente igual en otros temas, como la música, el modo de bautizar, el estilo de predicación, como si mi forma fuera la única correcta. Este es mi estilo, esta es mi forma. Pero también hay otros hermanos que tienen otro estilo y otra forma. Y yo debo respetar eso. ¿Por qué? Porque Romanos dice que recibamos al débil en la fe, pero no para discutir sobre opiniones. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a discutir sobre opiniones, que debe ser así, que no debe ser asado, que verdad, esto hace divisiones en el cuerpo de Cristo por cuestiones que no son esenciales para la salvación. Con todas estas cosas que yo he mencionado, hay cosas que sí son esenciales para la salvación, que hay que discutirla hasta la muerte, pero hay otras que no son necesarias. Uno piensa que tomar café es pecado, el otro que no. Ok, está bien. Yo sé que por tomar café, mire, aquí estoy tomando café, mire. Para mí no es pecado. Mi conciencia me dice que eso no es pecado. La Biblia en ningún lugar dice que tomar café es pecado. Esto es un mandamiento de hombre, doctrina de hombre, que no edifican a nadie. Ni yo tampoco me voy a poner a discutir con alguien por esto. Solamente voy a enseñar y dejar saber lo que yo pienso en este asunto. Si tú piensas otra cosa, ese es tu asunto. Pablo nos está diciendo, den la bienvenida a los hermanos y hermanas que están comenzando en la fe o que aún no entienden ciertas cosas como usted o como yo. Ámalos, acompáñalos. Pero no los invitemos solamente para discutir o para corregirlos en cada opinión. Usted solo enseña la palabra de Dios. Es como yo, miren, yo he optado por algo. Yo he optado por imitar a Jesucristo. Y una de las cosas que Jesucristo hizo, Él enseñó mucho sobre el dinero, sobre las ofrendas, muchísimo. Pero si usted va a notar algo, que nunca le pidió dinero a nadie. En ningún momento pidió ofrenda, en ningún momento dijo, vamos a recolectar dinero porque nos hace falta pagar los impuestos este mes. Nunca. Predicó mucho de dinero, pero nunca pidió un centavo. Siempre confió en que Dios le suplía todas las cosas. Y entonces todo esto se aplica al día de hoy. No todos los creyentes piensan igual sobre temas como música, qué música escuchar, si se puede celebrar la Navidad, cómo vestir, qué comer, qué películas ver. Un cristiano maduro sabe que hay películas que no son beneficiosas para él.
hay cristianos que saben que no deben visitar ciertos lugares, que no es propio de un cristiano. Pero yo no me pongo a discutir de que si hay gente que dicen que la Navidad es pecado, otros dicen que no es pecado. Y los dos son cristianos. Y algunos son más estrictos porque tienen conciencia sensible. Hay algunos cristianos que son muy sensibles en la fe. Y Pablo dijo, según Pablo, y otros entienden que son libres en Cristo. Si usted entiende que usted es libre en Cristo, pues entonces no use su libertad para humillar y ofender al otro hermano, sino solamente enséñele lo que dice la Biblia y hágales ver con amor y con sencillez y con enseñanza de la palabra de que está en un error. Pero no se pongan a discutir hasta tal punto que la persona se quiera retirar de la iglesia. Pablo nos enseñó y nos dijo, recíbelos con amor. No le invites solamente para corregirlo, convencerlo de que tú eres quien tiene la razón. O sea que en resumen, no se trata de que ganemos discusiones, sino de que ganemos corazones. La unidad de la iglesia es muy importante. No depende de pensar igual en todo, sino de amarnos, aunque pensemos distinto en cosas secundarias. En lo que sí tenemos que estar unidos y sentir una misma cosa y creer en una misma cosa es en Jesucristo, el Hijo de Dios, y en el sacrificio de la cruz. Estos son doctrinas que no tienen discusión, que no tienen negocio. Son así y punto. Y todo esto ocurre hoy. Muchas personas siguen tradiciones religiosas heredadas de sus padres. No verifican si están de acuerdo con la Biblia. Creen que porque algo ha sido practicado por generaciones que debe ser correcto. Y Jesús, que no tenía pelos en la lengua, les llamó a esta gente hipócritas. Jesús les dijo que estaba escrito que en vano lo honraban, en vano honraban a Dios porque enseñaban doctrinas de hombres. Dejaban el mandamiento de Dios aferrándose a las tradiciones de los hombres. Y esto resalta la importancia de una relación genuina con Dios por encima de rituales externos y tradiciones humanas. ¿Entienden, mis queridos hermanos y amigos? La Biblia nos exhorta y nos llama a examinarlo todo y a retener lo bueno. ¡Qué poderoso es Dios! Este mensaje se ha hecho un poco extenso y todavía tengo mucho de qué predicar. Déjenme ver qué tiempo llevo enseñándoles y así saber si es momento de terminar o de proseguir. ¿Saben qué? Vamos a terminar con esta palabra. Pero vamos a seguir en otro estudio más hablando sobre estas cosas porque hay mucho de qué hablar. Hay mucho de qué hablar sobre las prácticas de la iglesia moderna. Gente que se la pasan orando como con repeticiones mecánicas, como si fueran fórmulas mágicas. Y de todo esto vamos a hablar en la próxima vez. Y del Ave María y de la oración a los santos y todas estas cosas. Yo lo dejo por hoy. Que Dios los bendiga y que tengan un maravilloso día. Amén.